Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos todos los salseos, las noticias más candentes y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente, como ya saben que nos encanta, del mundo de las novelas turcas y sus estrellas. ¿Están listos para un nuevo vídeo lleno de emociones, rumores y sorpresas? Porque hoy tenemos un plato fuerte, uno que seguramente los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, la talentosísima Hande Erçel. Sí, esa misma, la que nos robó el corazón en Love is in the Air, y nos enamoró con su belleza y su carisma. Pero hoy, la noticia no es precisamente sobre sus éxitos profesionales, sino sobre un tema que ha estado rondando los mentideros y que involucra a alguien muy, muy especial en su vida. Kerem Bürsin. Así es, chismosos, prepárense porque vamos a hablar de rumores de crisis, de supuestos colapsos emocionales y de un posible reencuentro que muchos fanáticos aún esperan con ansias. ¿Será cierto que Hande Erçel está devastada? ¿Qué papel juega Kerem en todo esto? ¿Hay alguna esperanza de que esta pareja icónica vuelva a estar junta? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder en este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta investigación a fondo. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ni un solo detalle. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Su romance, que surgió en el set de Love is in the Air, traspasó la pantalla y conquistó a millones de fanáticos alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la definición de goals, como dicen los jóvenes. Sus fotos juntos derrochaban amor, sus apariciones públicas eran un derroche de complicidad y sus mensajes en redes sociales hacían suspirar a cualquiera. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores como un balde de agua fría. Nadie podía creer que una pareja tan sólida y enamorada hubiera decidido tomar caminos separados. Los motivos de la separación nunca fueron del todo claros. Algunos apuntaban a problemas de agenda, otros a diferencias irreconciliables y otros, más conspirativos, a terceras personas en discordia. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem siempre mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar públicamente sobre su ruptura. Optaron por un silencio respetuoso, quizás con la esperanza de que el tiempo curara las heridas y la tormenta mediática amainara. Pero como era de esperar, la llama de la curiosidad y la especulación nunca se apagó del todo. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Los fanáticos, aferrados a la esperanza de una reconciliación, no han dejado de analizar cada movimiento, cada gesto y cada palabra de ambos actores en busca de señales que indiquen que el amor aún está vivo. Y es aquí donde entran en juego los rumores de devastación y colapso que han estado circulando recientemente. Rumores que han cobrado fuerza gracias a las redes sociales, convertidas en el campo de batalla donde los fans intentan descifrar cada indicio, cada interacción, cada me gusta que pueda sugerir un atisbo de esperanza. ¿De dónde surgen estos rumores? Bueno, la verdad es que no hay una fuente oficial que confirme que Hande Erçel esté pasando por un mal momento. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su afición al sensacionalismo, han publicado artículos en los que aseguran que la actriz está desconsolada y anímicamente inestable debido a la presión mediática y a la sombra de su relación con Kerem Bürsin. Se habla incluso de visitas frecuentes a terapeutas y de un aislamiento autoimpuesto para evitar el constante escrutinio público. Estos mismos medios se basan en supuestas declaraciones de personas cercanas a Hande, quienes afirman que la actriz aún no ha superado la ruptura y que le resulta difícil lidiar con la constante comparación con su expareja. También se menciona la dificultad que enfrenta Hande para encontrar un nuevo romance que no sea constantemente juzgado y comparado con su relación con Kerem. Se ha especulado también sobre la influencia que la familia de Kerem, especialmente su madre, pudo haber tenido en la ruptura, aunque estas informaciones son puramente especulativas. También se ha especulado con la posibilidad de que Hande se sienta presionada por la insistencia de los fanáticos en que retome su relación con Kerem, lo que le estaría generando ansiedad y estrés. La omnipresencia de Almohadilla Anker, el hashtag que unía sus nombres y alimentaba la fantasía colectiva de su amor eterno, se ha convertido en un recordatorio constante de lo que fue y ya no es.
La presión de cumplir las expectativas de millones de seguidores puede ser abrumadora, incluso para alguien tan experimentada como Ande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, no hay ninguna confirmación oficial de que Ande Ercel esté pasando por un mal momento. Es cierto que la actriz ha mantenido un perfil relativamente bajo en las últimas semanas, pero esto podría deberse simplemente a que está enfocada en sus proyectos profesionales y prefiere mantenerse alejada del ojo público. De hecho, Ande ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos y publicitarios, lo que sugiere que su agenda está ocupada y que su atención está centrada en su carrera. Además, es importante recordar que Ande Ercel es una persona muy reservada y discreta. No es dada a ventilar sus problemas personales en público, por lo que es poco probable que confirme o desmienta los rumores sobre su estado emocional. Por lo tanto, debemos tomar estas informaciones con pinzas y no darles demasiada credibilidad hasta que haya pruebas más sólidas que las respalden. La actriz siempre ha mostrado una gran profesionalidad y una actitud positiva ante las cámaras, lo que dificulta discernir si realmente está sufriendo en privado. Ahora bien, hablando de Kerem Bürsin, ¿qué papel juega él en todo este drama? Bueno, como era de esperar, su nombre ha salido a relucir en todas las especulaciones sobre el supuesto estado de Ande Ercel. Algunos medios han sugerido que la actriz aún está enamorada de Kerem y que le duele verlo seguir adelante con su vida. Otros, más osados, han afirmado que Kerem podría estar arrepentido de la ruptura y que estaría intentando reconquistar a Ande. Esta teoría se basa en la idea de que Kerem se dio cuenta demasiado tarde del valor de su relación con Ande y que ahora está tratando de enmendar sus errores. Estos rumores se han intensificado en las últimas semanas debido a una serie de coincidencias y gestos que han sido interpretados como señales de un posible acercamiento entre los dos actores. Por ejemplo, se ha comentado mucho el hecho de que Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones, aunque nunca juntos. Se habló de una cena en el mismo restaurante de Estambul con apenas una hora de diferencia o de la asistencia al mismo evento benéfico, aunque manteniendo una distancia prudencial. Estas coincidencias, por casuales que parezcan, han alimentado la esperanza de los fans. También se ha hablado de algunos likes y comentarios que han intercambiado en redes sociales, los cuales han sido analizados al detalle por los fanáticos más acérrimos. Un simple me gusta en una publicación de Instagram o un comentario con un emoji aparentemente inofensivo pueden convertirse en la prueba irrefutable de un acercamiento secreto. La interpretación de estos mensajes subliminales se ha convertido en un deporte nacional entre los seguidores de Almohadilla Anker. Sin embargo, una vez más, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias, y los gestos en redes sociales pueden no significar nada más que una muestra de cordialidad y respeto mutuo. No hay ninguna prueba concreta de que Ande y Kerem estén pensando en retomar su relación. Además, ambos han dejado claro en varias ocasiones que siguen siendo amigos y que se tienen un gran cariño, lo que podría explicar algunas de estas interacciones. De hecho, ambos actores han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos meses. Ande ha sido relacionada con varios empresarios y artistas, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Kerem, por su parte, ha sido visto en compañía de varias modelos y actrices, lo que sugiere que también está explorando nuevas opciones sentimentales. Por lo tanto, es posible que ambos estén enfocados en seguir adelante con sus vidas y que la idea de una reconciliación sea solo un sueño para los fanáticos. En los últimos meses, Kerem ha estado particularmente activo en su defensa de causas sociales y en la promoción de la salud mental, lo que ha llevado a algunos a especular que podría estar intentando enviar un mensaje indirecto a Ande, reconociendo la importancia de priorizar el bienestar emocional en una relación. Otros interpretan su enfoque en la carrera y sus nuevos proyectos como una señal de que está decidido a seguir adelante y a no dejarse definir por su pasado amoroso. En resumen, mis chismosos, la situación actual entre Ande Ercel y Kerem Bürsin es un misterio. Los rumores sobre la supuesta devastación de Ande son solo eso, rumores, sin ninguna confirmación oficial. La posibilidad de una reconciliación entre los dos actores sigue siendo una incógnita, aunque los fanáticos no pierden la esperanza. Lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem sigue generando interés y expectación, y que cualquier noticia sobre ellos es recibida con gran entusiasmo por sus seguidores. La leyenda de Almohadilla Anker, aunque interrumpida, sigue viva en el corazón de millones de personas que sueñan con un final feliz para esta historia de amor.
Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que toda la información que les he presentado es basada en rumores y especulaciones, por lo que deben tomarla con pinzas y no darla por sentada. La realidad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada de lo que se percibe a través de los medios de comunicación. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato juntos. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este salseo? ¿Creen que Hande Erçel realmente está devastada? ¿Hay alguna esperanza de que vuelva con Kerem Bürsin? Los leo a todos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias y dramas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque en el mundo del espectáculo turco nunca se sabe qué va a pasar. Adiós.